Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Como siempre, los jueves, acompañándote en nuestra columna Jueves Libres, dentro de ¿Qué parte no entendiste? Malvina, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás, Carlos? Bien, bien. Día gris. Día gris, un poco fresco, ¿no? Un poco fresco, cambia. Cambia el tiempo, no parece primavera, pero bueno, estamos ya. Hacía falta un alivio, sí, un fresquete sí. como este. Así es. Bueno, lo que no está fresco ni se sabe cómo va a estar es el precio de los combustibles, a partir de una determinación del Gobierno Nacional de liberar los precios. Esta semana se conoció que desde el Ministerio de Energía de la Nación, que comanda el ministro Aranguren, se ha elaborado una resolución a través de la cual se libera el precio de la nafta. Esto que resultó escandaloso y que nos preocupa a todos, nos ha dejado en una incertidumbre, porque hasta ahora se venía regulando el precio de la nafta en base a un acuerdo que hacía el gobierno con las empresas distribuidoras y las empresas productoras. Ese acuerdo que desde hace 16 años existe y que se ha ido renovando y tenía distintas metodologías, implicaba que el Estado participaba en la decisión de poner el precio de las naftas, y a partir de esta resolución del Ministerio de Energía eso queda sin efecto y se libera el precio de las naftas. ¿Qué significa esto, Malvina? Toda una política de Estado, ¿no? Porque es decir, a ver, si el Estado interviene o no en esta cuestión que es tan importante como la cuestión de los combustibles. Sabemos que el precio de los combustibles, si aumentan, por supuesto, esto luego se ve reflejado, ¿no es cierto? En todo lo que comemos, en todo, ¿no? Todos los precios, todo. Entonces, no es menor que el Estado esté regulando o no este tipo de políticas, ¿no? Y lo que estamos hablando acá, básicamente, es que el Estado se corre, ¿sí?, de esta regulación que venía ya teniendo hace tantos años. Y en esta oportunidad dice, bueno, vamos a liberar los precios, va a ser el mercado el que va a determinar cuáles van a ser los precios que se van a regir, ¿no? Las empresas, digamos. Sí, 16 años, o sea, desde el 2001, que el Estado intervenía en la regulación del precio de los combustibles. ¿Y por qué interviene el Estado en la regulación de precios de determinadas áreas de la economía? Porque son áreas estratégicas. Vos bien decías que el precio de los combustibles determina el precio de todo. Entonces no es algo que se pueda dejar librado a las leyes del mercado, que ya vamos a ver si existen realmente las leyes del mercado y la ley de oferta y de la demanda. Pero por eso, desde hace 16 años el Estado venía interviniendo en el precio del combustible. ¿Para qué? Para que si el barril del crudo en otros países se iba para arriba o en el mercado internacional se iba para arriba, eso no impacte de lleno en la economía nacional, porque no solo perjudica que el precio del combustible sea alto al consumidor, sino también a los productores, que ven que el precio del combustible es una parte importante de la producción. Entonces si se va para arriba, lógicamente eso afecta a la producción. El último acuerdo de regulación de precios entre el Estado y las compañías distribuidoras de nafta y expendedoras de nafta proviene del año pasado, era de enero del 2016 y se iba a extender hasta diciembre del año que viene, de este año, o sea, en enero se cambiaba. Ese acuerdo de precios establecía que cada 3 meses se revisaba el precio de las naftas y se aplicaba un aumento o una disminución según determinados parámetros. Parámetros que tenían que ver con el precio del petróleo en el mercado internacional, el precio del dólar y el precio de los biocombustibles. A partir de una fórmula que se hacía viendo cómo estaban esos precios, se permitía un aumento en las naftas cada 3 meses. Ahora, para el 1 de octubre, correspondía una nueva revisión del precio de las naftas y se estimaba que iba a haber un aumento de alrededor del 6%. Esto ha despertado también posiciones diversas, ¿no?, entre los estacioneros, digamos. En la Asociación de Estaciones de Servicios Independientes lo que manifiestan es que el gobierno, dicen, cuando le convenga, ¿no?, va a mantener la inflación y el precio no va a subir, dice, ¿no? Es decir, como que sería el gobierno el que va a estar revisando estos precios, digamos, ¿no?, según su conveniencia, dicen ellos, ¿no? Sí, dicen básicamente de que no va a haber una regulación libre por el mercado, sino que el Estado va a seguir interviniendo y estableciendo cuál es el precio de las naftas. Ahora, la resolución firmada por el ministro Aranguren dice otra cosa, ¿no? Dice, a ver, muchachos de las empresas,
está liberado el precio, el Estado no interviene más, fíjenlo según las normas o según los cálculos que ustedes pretendan hacer o que ustedes estimen convenientes. Y Aranguren en ese sentido también, ¿no? Lo que plantea es que el impacto en el mercado va a ser muy poco, pero hay que ver, ¿no es cierto? Porque como decimos, si esto queda librado a lo que dicen las empresas, que ¿cuántas empresas son las que están? Cuatro empresas acaparan el 90% del mercado nacional de naftas. Entre ellas la que más interviene en el mercado es YPF, pero también interviene Shell, de la cual ya hemos hablado en otros programas. Aranguren, el ministro, es socio, tiene acciones en esa empresa. 4 empresas, claro, porque no si hubiera un montón de empresas, vos decís, se desregula el precio y a partir de la competencia entre las empresas se va a marcar un precio justo. Pero si son 4 empresas, además en un rubro en el que no hay competencia entre ellas, porque hay una división del país, del mercado, entonces ninguna trata de avanzar sobre la otra, estas 4 empresas se pueden poner de acuerdo claramente, sí, es decir, hay que aumentar el 10%, hay que aumentar el 12%. Esto es lo que se conoce en economía como oligopolio, cuando son pocas las empresas que distribuyen un determinado bien o un determinado servicio. ¿Cuál es el peligro del oligopolio? El peligro del oligopolio es que se ponen de acuerdo esas pocas empresas que tienen capturado todo el mercado de la economía y fijan el precio sin importarle más nada que sus ganancias y sus beneficios. Bueno, lo que sí se coincide, ¿no?, según los distintos análisis y las distintas posiciones, que no aumentaría la nafta, ¿no es cierto? No aumentarían hasta después de las elecciones, por supuesto, ¿no? Porque no querrían en este momento tener un impacto negativo. ¿No? Un impacto negativo y que esto influya, por supuesto, en las encuestas y luego en las elecciones que son ahora en octubre nada más. ¿Qué pasó? ¿Por qué esta decisión hacía las apuradas? Porque no se venía hablando del tema. Es que el 1 de octubre, o sea, este domingo es primero, sí, se iba a aplicar un nuevo aumento de las naftas que iba a rondar un 6%, aumento determinado por ese acuerdo de precios que establecía que cada 3 meses se revisan los precios de las naftas en nuestro país. Desde el gobierno nacional dijeron un aumento del 6% en los combustibles a 20 días de las elecciones puede resultar negativo en el ánimo de la gente y negativo al momento de votar, porque como vos bien decías, cuando aumentan las naftas aumenta todo. Entonces dijeron, bueno, ¿cómo hacemos para frenar este aumento? Y dijeron, liberemos los precios, hagamos un acuerdo con las empresas, un acuerdo tácito, obviamente, que no está escrito en ningún lado, de pedirles, a ver, muchachos, no nos aumente las naftas antes de las elecciones, porque nos va a impactar negativamente en el ánimo de la gente y no nos van a votar. Y después del 22 de octubre, pasadas las elecciones, veamos cómo se regula el precio. Algo que nos empieza a preocupar. O sea, algo que nos va a preocupar, digamos, ¿no? No solo a nosotros, ¿no? A muchos. El gobernador de Chubut, Das Neves, una provincia productora de petróleo, se manifestó muy preocupado, diciendo liberan el precio y posiblemente el aumento sea importante e impacte en todos los precios. Es una fórmula que no la descubrió Das Neves ni nadie, sino que cuando aumentan las naftas aumenta todo. Estiman quienes hacen los números, quienes se han puesto con un lápiz y un papel a hacer los números, que el aumento va a ser del 10% en un primer momento. Ahora, cuando está liberado, no hay límite en los aumentos. No hay un tope, digamos. No hay un tope y tampoco hay plazos, porque hasta ahora se podía aumentar o disminuir el precio de las naftas cada 3 meses. Ahora vos imagínate, si el dólar sube, si el precio del crudo en el mercado internacional sube 3 veces en un mes, va a impactar 3 veces en un mes en el precio de las naftas en la Argentina. Claro, y las empresas pueden ponerse de acuerdo entre estas 4 empresas y decidir aumentar 3 veces, por ejemplo. Sí, ¿no? aumentamos 3 veces este mes, todas cuestiones que posiblemente no sean así, ¿no? Pero ya no hay marco regulatorio, eso es lo que queremos que queden claro. Cuando había un marco regulatorio, vos sabías que durante 3 meses el precio de las naftas iba a estar fijo. Ahora no se dice nada. Una incertidumbre. Incertidumbre. Vos sabés que con este acuerdo de precios que se mantuvo firme hasta ahora, hubo
3 variaciones de precios durante este año. En enero aumentó el 7% la nafta, en abril bajó el 0,1% y abril, mayo, junio, julio aumentó el 8%. Entonces hubo aumentos, pero todos sabían que cada 3 meses se daban esos aumentos. Claro. Sí, tenés una previsión, digamos, tenés una previsión. En el mercado, en la economía, y eso es lo importante de que el Estado esté regulando, ¿no? El Estado tiene que regular determinados mercados que son fundamentales para la producción, porque el aumento de los combustibles, repito, no influye únicamente en el precio del producto que compra un consumidor en su casa, sino también en los costos de producción que tiene cualquier empresa que utiliza combustibles. Y esto, hay un párrafo de la resolución de Aranguren que dice, bueno, a partir de ahora queda librado al mercado, a la ley de la oferta y la demanda. Conceptos básicos de capitalismo, ¿no? Adam Smith allá hace tiempo. Característico del neoliberalismo que ya lo hemos visto también, ¿no? El Estado desligándose de ciertas responsabilidades, en este caso cuestiones económicas, cómo va también, de cuáles son los resultados, digo, después, ¿no? Porque si tenemos ya un déficit, ¿no? En cuanto a las empresas, en cuanto a los despidos que hay, porque las empresas no llegan muchas veces a cubrir los costos, ¿qué pasa si aumentan los precios de nafta, no? Sí, y aparte eso de que se regulan con la mano invisible que llamaba Adam Smith, el teórico del capitalismo, que se regulan según la oferta y la demanda, está claro de que no es así, porque no es que la oferta y la demanda regulan y ponen el precio justo a todos los bienes. En muchos casos hay monopolios, en otros casos hay oligopolios, como en el caso de las naftas, en los cuales los beneficiarios de la venta de determinados productos se ponen de acuerdo y fijan el precio, no en base a lo que necesita el consumidor de ese producto, sino en base a sus intereses y los intereses de las empresas y sobre todo de empresas transnacionales. Recordemos que YPF tiene el 51% de las acciones en manos del Estado, pero todas las empresas son empresas multinacionales, todo el resto de las empresas. Muy poco les interesa lo que le esté pasando al ciudadano argentino. Así que una situación rara, ¿no? Que marca de nuevo el perfil del gobierno, eso de alejarse, de decir el Estado no tiene que intervenir en la economía, el Estado no tiene que meterse. Y yo creo que el Estado tiene que intervenir en la economía, el Estado tiene que involucrarse, sobre todo en las relaciones en las que no son desiguales. No es la misma, no están en condiciones iguales quien va a cargar nafta para su moto para salir a trabajar que Shell, que es un gigante de los hidrocarburos. Y el Estado tiene que estar ahí para, en definitiva, garantizarle a los ciudadanos, a las ciudadanas que puedan tener esa equidad, si se quiere, esa cuestión justa, porque si no, por supuesto, van a seguir ganando, van a ganar, digamos, las empresas o quienes tienen mayor poder, ¿no?, en la economía. Así es, vamos a ver, a partir del 1 de octubre se desregula el precio de las naftas, se libera, las empresas van a tener libertad para fijar el precio. Seguramente no va a pasar nada el 1 de octubre porque, repetimos, hubo un acuerdo tácito entre el gobierno y las empresas para no aumentar los precios antes de las elecciones, pero a partir del 22 de octubre veremos si existe esa mano invisible que va a equilibrar el precio o si vamos a tener que sufrir en nuestro país los avatares de empresas que van a aplicar aumentos fuertes. Todos hablan del 10%. Sí, bueno, vamos a seguir de cerca seguramente esto, ¿no? Y otro tema que estuvo, bueno, por supuesto, con la mirada de todo el país, tiene que ver con el juicio que está atravesando el exministro de Vido, ¿no? Es un juicio exministro de Planificación. De Planificación, ¿no? Él, bueno, en el 2012, a partir de una tragedia que todos seguramente recuerdan, lamentablemente la tragedia de Once, en donde perdieron la vida 52 personas, es lo que lleva hoy a este exministro a un juicio, ¿no? Algo histórico, fuerte, sí, fuerte. Donde, bueno, muchas familias vienen esperando esto, ¿no? Sí, 52 familias que perdieron a algún ser querido en la tragedia de Once, en el ferrocarril Sarmiento, en Buenos Aires. Bueno, después de mucho esperar,
un exministro, ¿no? Estamos hablando de algo fuerte, un exministro acusado de corrupción, un montón de causas tiene debido. Que no se pensaba, ¿no?, que tal vez llegaría este momento. Sí. Muchos decían, bueno, no, nunca va a pasar que lo sienten ahí, y finalmente, bueno, se dio esta situación, ¿no? Acusado de estrago culposo agravado y de administración fraudulenta, ¿no? Sí, porque muchos que investigaron este caso dicen de que el Estado enviaba muchos fondos para mantener al Tren Sarmiento, para que esté en condiciones, y bueno, después se fue probando, se fue investigando, y seguramente se va a determinar durante este juicio si esos fondos llegaron al tren para hacer las refacciones necesarias o si fue para otro lado esa plata. Una situación muy triste que sufrió nuestro país, y bueno, que ojalá se llegue a conocer qué pasó y se haga justicia. Si alguien tiene que ir preso, que vaya preso. Esto sirve, que la justicia actúe, y ojalá actuar en todos los casos, ¿no? Exactamente. Ojalá actuar en todos los casos. Que no se haga diferencia, porque a uno se investiga, a otro no, a algunos se avanzan las causas, en otros casos no. Ojalá se llegue a conocer qué pasó y se haga justicia para devolverle credibilidad a uno de los tres poderes fundamentales del Estado, que es la justicia, que si vos preguntás a la gente, te dicen, no, la justicia, sí, Dios no, mío. No se cree, digamos. No se cree. Y bueno, mira un dato que me parecía interesante. El Ministerio de Planificación, ¿sí?, se presentó como querellante en la causa, ¿sí?, como víctima también de lo ocurrido en su momento, ¿sí? A lo cual, por supuesto, bueno, los familiares manifestaron que no, digamos, que tenían otra responsabilidad, no eran víctimas también de esto, sino que, como bien decía Carlos, son bueno, quienes tenían que velar en definitiva por la vida de esas personas, digamos. Y bueno, se lo rechazó, por supuesto, y no pudo ser querellante. Pero bueno, fue un dato que me parecía interesante porque digo, también desde dónde se pone uno, ¿no?, con la responsabilidad que tiene que tener, ¿no? Son distintas cosas. Sí, así es. Bueno, importante. El dolor de las familias ha sido grande. Hoy le escuché a la expresidenta de la Nación que siempre se le cuestionó su posición acerca de la tragedia de Once. Muchos familiares dijeron, no nos atendió, no nos llegó el apunte. Y hoy la expresidenta la escuché que dijo que había estado en contacto con los familiares. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe? Ojalá... Esperemos que sí, porque hay gente que, bueno, por supuesto, con todo el dolor, esperando que alguien le dé una respuesta, ¿no? Sí, justicia. Justicia, digamos. Hubo un momento muy doloroso cuando estaban en este juicio, en donde se leyeron los nombres de las 52 personas. Imagínate ese momento tan duro, ¿no?, para todas las personas que estaban ahí. Bueno, recordar a estas personas ha sido un momento bastante doloroso de este juicio, en donde está, bueno, debido, ¿no?, viendo qué es lo que va a pasar con él. Recordemos que es actualmente diputado nacional. Y bueno, no tiene todavía los fueros, ¿no es cierto? Sí, lo cual no impide que se avance en la investigación y a las causas. Los fueros lo único que le dan es inmunidad de arresto, así que no. Claro, la causa sigue, se avanza, se puede investigar libremente, ojalá así sea. Uno de los hombres más poderosos de la gestión kirchnerista, debido. Muchos fondos se manejaron, ¿no?, desde este Ministerio de Planificación, y hay otras causas también, ¿no? Uno de los hombres más poderosos, ahora sentado en el banquillo de la justicia. Repito, ojalá sea vientos frescos, vientos nuevos en la justicia argentina, y se empiece a investigar a aquellas personas que tienen mucho poder. Y algo, que no se empiece a investigar a los funcionarios una vez que dejan de ser funcionarios o que su gobierno ya pasó, porque pasa eso, ¿no? A Menem se lo investigó después que dejó de ser presidente, a muchos de los funcionarios kirchneristas se los está sentando en el banquillo de los acusados después que dejaron, y pareciera que quienes forman parte del poder en determinado momento tienen inmunidad de investigación. Desde la Fiscalía Anticorrupción, Oficina Anticorrupción de la Nación, ocupada por Laura Alonso, militante del PRO, conocida militante del PRO, amiga del presidente,
permanentemente se han cajoneado todas las denuncias de corrupción que se presentan en su oficina en contra de cualquier funcionario del gobierno nacional. Entonces, está bien que se investigue debido, que vaya preso si tiene que ir preso, pero estaría bueno que no haya privilegios para aquellos que tienen el poder en determinado momento histórico de nuestro país y que la justicia pareciera que no puede tocarlos. Exactamente, ¿no? La justicia tiene que ser para todos de la misma manera. En definitiva, la gente lo que espera es eso, ¿no? Así que bueno, vamos a seguir también este caso, seguramente charlándolo en los próximos Jueves Libres, a ver cómo se resuelve, ¿no? Sí, va a ser un juicio largo, ¿no? Se estima que entre 6 y 8 meses va a durar. No hay mucho apuro en la convocatoria a audiencias, se van a hacer bien espaciadas las audiencias. Sí, hubieron algunos mecanismos que denunciaban también para dilatar este proceso, ¿no? Como la renuncia de los abogados de debido, por ejemplo. Sí, hace una semana se quedó sin abogados. Sí, justo, entonces no podían llegar. Igualmente arrancó este juicio, pero bueno, va a tener un tiempo, así que vamos a tener tiempo para analizarlo también. Sí, justicia para las víctimas y consuelo. La única forma de consuelo para sus familiares, para sus seres queridos, es que en definitiva haya justicia, se llegue a una sentencia que se pueda considerar justa. Lo seguiremos al tema. Así es, vamos a seguirlo. Y bueno, vamos ya despidiéndonos porque ya nos toca, tiene que seguir qué parte no entendiste con los otros bloques, así que nos vamos despidiendo hasta el próximo jueves. Agradecemos a Mabel, como todos los jueves, por el espacio que tenemos acá, así que bueno, nos vemos el próximo jueves. Nos vemos el jueves, chao, y ya vuelve Mabel, no se vayan.